Hasta el metro está vacío. No. Just me. Just me. Sorry. Adivinen qué ciudad de Europa se parece al Ángel de Independencia en Reforma en Ciudad de México. Tocar el muro, imagínate. Tocando el muro que hizo historia en todo Berlín. Es Ari Spanish desde Berlín, Alemania. Estoy justamente frente al muro de Berlín. A la mitad de la calle se estaciona. Después de 5 horas llegamos a Berlín en tren. No, venimos en autobús. Es un viaje súper corto en Berlín, no vamos a estar un mes. Pero vamos a ver qué encontramos, las primeras impresiones de una mexicana que viaja por primera vez a Berlín. No sé, no estoy segura, díganme los que ya viven en Alemania o han viajado en Alemania, pero ¿pueden viajar así con las mascotas en los trenes del metro, del subterráneo? En México, según yo, puedes hacerlos si están en su caja, pero no así sueltos con la correa. Mucha gente anda con sus perros. Ay, mira, van subiendo las escaleras así. Me pregunto qué pasará si le anda del baño al perro. Y primera observación. En Praga, la comida asiática, especialmente la china, venden caras, hiper mega cara. Pero aquí la venden como en México, en el metro, o creo que es fácil de conseguirla barata y ya saben cómo la venden en México, como con cuántos guisados, si la quieres con arroz o con fideos. Y creo que el precio está bastante barato por si quieren comer comida china. Está bien. Yo creo que está bien. Esta calle en específico, que es la primera vez que voy a pasar, tiene una fachada como de las calles de Reforma en México. ¿Cómo ven? Ya ven que en Reforma tienen estas calles así donde vive gente nice y pues caminas y hay algunos restaurantes afuera sobre la banqueta también. Bueno, así ya si ves detenidamente no parece como esas calles de la Ciudad de México, pero en esta parte de arriba sí he visto que hay como esos departamentos así en la Ciudad de México. Nice. Y también hay uno que otro restaurante con sus mesitas afuera. Tocar el muro, imagínate. Tocando el muro que hizo historia en todo Berlín. Estoy justamente frente al muro de Berlín. Cuando visitas acá y tocas el hecho de pensar que fue como parte de la historia de Alemania, hoy te pueden pensar como todas estas clases de historia de la escuela primaria en la Ciudad de México. Como les decía, ya estamos tocando justo el famoso muro pared de Berlín. La verdad es que yo con mi pensamiento mexicano me imaginaba un muro más alto, o sea, sí está alto. Sí está alto. Yo como mi pensamiento mexicano me imaginaba como un muro más alto, pero en realidad no es tan alto. Pensé que era algo como más así gigantesco, ¿no? Digo, sí es un muro en el que no se puede como cruzar cualquier gente, porque obviamente si estamos hablando de historia, pues sí habían guardias que cuidaban, ¿no? Que no se cruzaran. Pero imagínense que estás en el país donde pues hubo toda esta historia de Alemania y estás tocando el muro y que ahora es una atracción turística y la gente pues ya se toma fotos con esa famosa pintura que realmente fue real, ¿no? Ahora, pues obviamente es el muro y que hay atrás del muro, pues o más Alemania. Y en la parte de atrás del muro es como, no sé, un río, creo yo. Pero ahorita ya la gente, pues obviamente ya sabemos que ya pasó mucho tiempo de que se derribó, ya es atracción turística y me he dado cuenta que incluso muchos alemanes traen como su cerveza, su chela en la mano caminando y así, y a uno hasta se le antoja también, se nos antoja andar con la chela y en la mano caminando como los alemanes. Andamos en un tianguis alemán. No tianguis de los de la San Felipe, de los de Tepito, sino en un alemán berlineño. No sé cómo decirlo, pero de Berlín. Andamos eligiendo qué almorzamos, pero es difícil saber.
Hemos encontrado en Berlín muchos mercados dentro de los parques o mercados donde la gente pues viene a pasar el rato. Creo que beben más cerveza, beben un buen de cerveza. O sea, es como tipo 11 de la mañana todavía o 10 a.m. y están bebiendo cerveza. Eso es lo que me sorprende. Y además incluso en el metro si vas también beben cerveza. O en el subterráneo. Y eso es algo que me sorprende. Aquí vamos a comer un como tipo sándwich de queso. A ver, voy a probar. La ventaja de estar en países como Berlín y Praga es de que en las avenidas pasa mucho ese tipo de tranvías, o autobuses o trenes. No sé cómo llamarle porque pues siendo yo de un país latino, el cruce, bueno, el transporte en mi ciudad pues solamente es como el metrobús, el autobús. Es Berlín, ¿eh? Hay que fijarse porque aquí las bicicletas sí pasan en la acera. Regresando al tema, verán que el cruce aquí es más fácil en estos países como Berlín y Praga porque creo que por ese tipo de transporte que está como, digamos, al exterior, no se acumula tanto el tráfico de los carros. O sea, la circulación es mucho menor a comparación a París, España, Londres, porque siempre puedes encontrar tráfico en esos países, pero aquí en Berlín y en Praga he notado que no se hace tanta acumulación de tránsito. No solo de esos países, sino también en comparación de algunos países de Asia, especialmente del sudeste asiático, como ya han escuchado, de Indonesia y Vietnam. He pisado Vietnam y realmente es un caos de ciudad, es tan bulliciosa en tránsito que realmente es un caos. No sé si ustedes sepan en otros países que sea esta diferencia. Si saben, coméntenlo, avísenme, por favor. Un gran choque cultural como mexicana es de que en muchos países de Europa y Asia las bicis, incluso las motos, pueden andar sobre la acera. O sea, se ve como que el carril está arriba de la acera. ¿Ya vieron? Así. Pero en México las banquetas no son tan amplias, primero. Y número dos, es ilegal hasta donde tengo entendido, o no es ilegal, pero es molesto incluso para los peatones, porque si se sube uno de la bici o de la moto en la acera, es como un poco molesto para los peatones. O sea, si uno está en la banqueta, siempre pensamos en mexicano como es nuestra propia seguridad. Pero incluso en Corea me ha tocado ver que sí, o sea, la moto puede andar sobre la banqueta, o la bici también, e incluso, digo, no en el sentido de una velocidad así, wow, no, o sea, que puede subirse y manejar tantito para estacionarse. E incluso en Japón también tienen como su carril de los de la bici en la acera. Aquí parece París, pero esta es una estación de Berlín. Se ve como París, huele como París. Huelen a orines, ay. No, es que neta, luego huelen a orines las estaciones del metro. Algo también que como mexicana me ha chocado, en el sentido de un choque cultural que me sorprende, es que las entradas a las estaciones son de libre acceso, miren. No hay un torniquete para pasar tu ticket. El único torniquete que hay, o estas máquinas, es donde tienes que checar tu ticket, aquí. Porque los tickets los compras en unas como máquinas de este tipo, creo, pero no funciona. Como París también no funcionan muchas cosas. Y uno piensa que dices, ay, puedo pasar de gratis. Puedes hacerlo, pero creo que si te toca la mala suerte de que te revisen tu boleto, pues ahí sí pagas una multa enorme. Voy notando que se me hace raro que en domingo, un día de descanso donde se supone que no trabajas o tienes la oportunidad de hacer tus compras o algunos pendientes también. Por ejemplo, si quieres salir de compras porque es un día de descanso y que a lo mejor puedes salir a comprar algo, están cerrados los establecimientos, o sea, marcas de franquicias están cerradas. Y me sorprende porque en México no hacemos así. Yo no sé cómo sea acá en Alemania, en Berlín, se está pasando eso, pero o sea, para México, si no cierran esos centros comerciales
ni las tiendas de franquicia de tipo Zara, H&M, C&A, no cierran en pleno domingo. Es cuando más hay gente que sale en México, pero aquí no. Adivinen qué ciudad de Europa se parece al Ángel de Independencia en Reforma en Ciudad de México. En Berlín tienen esta estructura también que se parece, le da una pinta al Ángel de la Independencia. Ojo, si ya ven detenidamente, no se ve exactamente el Ángel de la Independencia, pero sí tiene una fachada de que es un ángel. Me sorprende que en Berlín tengan en un jardín, en un parque así, esa estructura que sí le da una pinta al Ángel de la Independencia en la ciudad. Que de gente alemana sin prendas. Lo que noté es que estaban como en una sesión de fotos, no sé si llamarle artística, erótica, se los dejo en base a su imaginación, están viendo evidencia. Si ustedes saben por qué pasa eso, coméntenlo, pero quedé con la boca abierta, o sea, nunca había visto escenas de pieles humanas reales en 3D. Guay, es domingo, pero no veo mucho movimiento en la ciudad de Berlín porque muchos lugares están cerrados, veo poca gente en la calle. Realmente se siente como ese ambiente de que no hay nada. O sea, como que es un poco aburrido porque si quieres ir al centro comercial está cerrado. O sea, hoy tenía planeado ir al centro comercial y estaba cerrado totalmente. Y además, no veo a nadie tomando, de repente ya nadie toma en domingo. ¿Cómo es posible? ¿Qué hacen los alemanes en domingo entonces? ¿Qué tipo de hábitos y costumbres tienen? Porque viernes y sábados sí, ya los veía ahí con su botella en la mano, bien happy, pero ahorita de repente nadie toma, poca gente afuera y ya hasta temprano voy a regresar al alojamiento. Hasta el metro está vacío. No. Just me. Just Just me. Sorry, just me. Hasta el metro está vacío. ¿Y este tipo de lugar qué parece? Como si estuviéramos en un museo. Pero en realidad es una estación del metro, del subterráneo de Berlín. Porque esta estación es la isla del museo. Y obviamente pues tiene que ser como muy nueva con esta arquitectura muy nueva, no sé decir si nueva, pero muy actualizada a comparación de otras estaciones que hemos visto. Y pues es lógico, lugar turístico, arquitectura innovadora. Otra impresión súper importantísima. Cuando venimos aquí a Berlín, estábamos buscando lugares turísticos, pero lo que encontramos muchos son patios cerveceros. ¿Qué es un patio cervecero? Es este tipo de jardines o patios donde puedes venir a beber cerveza, prácticamente. Por eso tiene el nombre como Beer Garden, así como patio cervecero, por así decirlo en una traducción al mexicano, ¿no? Al español de México. Y esos lugares creo que se me hacen agradables porque es como se dan más como entre fines de semana o como que eligen un día a veces para abrir este tipo de lugares, creo yo, por lo que he notado también. Y pues es donde viene también como la familia a pasar el rato, que vienen con las crías, se compran que la cerveza, pero no solo es eso como venir a beber y ya, sino que también puedes venir a comprar algún snack que quieras. En el caso de aquí pues te venden que los bowl, te venden que el hot dog, que la hamburguesa, que el kebab, así. Deberían hacer eso en México, patios cerveceros mexicanos y donde vendan esos antojitos mexicanos y con una chela ahí. Encontré una cafetería de tipo cómic, pero aquí le dicen 2D, y me he percatado que creo que los alemanes en sí no pasan mucho tiempo en las cafeterías, como que no son de los que se matan el tiempo en las cafeterías temáticas. Y en Corea, aunque sea temática, sea de franquicia, sea la que sea, pueden pasar un gran rato matando el tiempo ahí. Pero aquí pues si es temática solo es como para ver, bla bla bla, y ni siquiera veo que se tomen fotos como lo hacen los coreanos o los japoneses así. Entonces creo que eso es algo que me sorprende porque uno encuentra algo temático para tomarse la foto,
pero pues aquí yo veo que no le den como tanto entusiasmo en tomarle la foto. Solo es como creo que la curiosidad de saber cómo es, prueban algo y se van y ya.